Hola muchachos, le habla Luz Meli, su profesora de informática. Vamos a ver el manejo de bases de datos. Lo que ustedes ven acá es una base de datos que tiene 198 registros. Una base de datos se compone de dos partes. La primera, los campos. Los campos son los nombres de cada columna. En este caso es la fila que tiene fondo negro. Y los registros, que es el contenido de la base de datos. La primera parte para manejar una base de datos es el ordenamiento. Entonces vamos a trabajar ordenamiento de primer nivel y ordenamiento de segundo nivel. Cuando yo quiero ordenar una base de datos, la ordeno por el campo, es decir, me coloco sobre la celda donde está el nombre de la columna. Por ejemplo, si quisiera ordenar esta base de datos por el campo apellido 1, me coloco aquí en la celda C1. Voy a la ficha inicio, botón ordenar y filtrar a mi lado derecho y busco ordenar de la A a la Z o de forma ascendente y de la Z a la A o de forma descendente. Voy a ordenar esta base de datos de forma ascendente, o sea, de la A a la Z. Se pueden dar cuenta que aquí quedó ordenado por orden alfabético. ¿Listo? Ahora, yo quisiera ordenar esta base de datos por el campo estado civil. Me coloco en la celda K1 y vengo a ordenar y filtrar y la voy a ordenar de forma descendente, o sea, de la Z a la A. Entonces, aquí quedó ordenado, primero soltero, luego debió quedar casado, casada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con el campo apellido 1? Se desordenó. Y debía pasar así porque cuando usted hace un ordenamiento en la base de datos, lo que realmente se mueven son las filas y la información debe ubicar su información correspondiente. De no ser así, pues estaríamos dañando a la base de datos. Esto que acabamos de hacer se llama ordenamiento de primer nivel. Quiere decir que solo me mantiene el último ordenamiento que hicimos. Si por ejemplo yo quisiera hacer un ordenamiento ahora por ciudad, me ubico en el campo ciudad, es decir, en la celda M1 y hago un ordenamiento, por ejemplo, de la A a la Z. Entonces se darán cuenta que queda ordenado Bogotá, Cali, Cartagena, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con el campo estado civil? Se desordenó, quedó solteros, solteras, casados, todos revueltos. ¿Listo? Entonces solo me mantiene el último ordenamiento. Esto se llama ordenamiento, repito, de primer nivel. Si yo quisiera ordenar esta base de datos por el campo nombre, entonces vengo, por ejemplo, de la A a la Z y entonces me va a quedar ordenado alfabéticamente por el campo nombre. Ahora, yo quiero ordenar por el campo salario. Me coloco acá en la celda H1 y vengo a ordenar y filtrar y busco la opción orden personalizado. ¿Listo? ¿Qué me dice orden personalizado en esta ventana? Que ya tengo un ordenamiento por nombre. ¿Listo? Entonces, como yo quiero hacer otro ordenamiento, voy a venir acá donde dice agregar nivel. Sale luego por, voy a ubicar el campo salario y lo voy a ordenar de mayor a menor. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, el campo nombre sigue ordenado y el campo salario se ordenó de acuerdo al campo nombre, es decir, el segundo ordenamiento quedó dentro del primero. Los salarios de Adriana y Adriana quedaron de mayor a menor. Vamos a mirar otro ejemplo, a ver, por ejemplo, blancas, que son 3, sus salarios quedaron ordenados de mayor a menor. Carlos, que son bastantes,
sus salarios quedaron ordenados de mayor a menor. Entonces, el segundo ordenamiento quedó dentro del primero. Esto se llama ordenamiento de segundo nivel.